Gracias, Edwin. Bueno, en la sesión anterior vamos dando inicio mientras los demás compañeros se acaban de conectar. La sesión anterior habíamos cerrado con el ejercicio de identificación de dos complejos que podamos ver en la alcaldía y que tengan obviamente una dimensión al que pudiésemos aplicar el enfoque del pensamiento sistémico y que esos problemas complejos, decíamos, tuvieran relación con el ejercicio administrativo desde la alcaldía. Decíamos que íbamos a iniciar la sesión de hoy socializando un poco esos ejemplos y cómo podíamos mencionar que el análisis tradicional de esos problemas complejos no nos permitía encontrar realmente una solución y cómo ese enfoque sistémico podría ofrecernos una perspectiva mucho más efectiva. Entonces, no sé si de pronto Edwin quieres comenzar a hacer la socialización. ¿Te refieres a lo del cuestionario de la semana pasada, del martes? Sí, 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 del martes, a los dos problemas que Ah, identificaste. bueno, recuerdo uno que puse que era el de el manejo de residuos, residuos sólidos, en Bogotá. Entonces, lo que planteé ahí es que usualmente el tema se reduce a la disposición final, donde dispongo los residuos sólidos, ¿sí? Ahí concentramos el problema. Entonces, desde una mirada o desde el pensamiento sistémico, pues habría que pensar no es el problema solo de la disposición, sino del origen del residuo, ¿sí? De esa cadena, digamos, de valor de generación de los productos que consumimos, cómo vienen empacados, en qué se elaboran, cómo se comercializan, dónde los compramos nosotros, cómo, digamos, seleccionamos o separamos el residuo que se produce. Y bueno, ahí sí vendría finalmente el tema como de dónde se dispone. Entonces, lo que yo planteaba es que el problema de los residuos sólidos en Bogotá no es un problema simplemente de agrandemos o busquemos un nuevo lugar para el relleno sanitario de Doña Juana, ¿sí? Sino cómo podemos no solo desde el consumo, desde lo que llaman reducción en la fuente es anterior al consumidor, es quienes producen los productos, cómo podrían pensarse en empaques mucho más sencillos o hechos en materiales susceptibles de ser, que se descompongan, cambiar la forma en que se consumen los alimentos y se comercializan, que por ejemplo hoy en día en muchos lugares se ha impuesto un poco, bueno, no muchos realmente, acá en Colombia son muy pocos, pero por ejemplo en Europa el comercio a granel está aumentando. A granel es que tú llevas tus empaques y compras lo que necesitas, media libra, una libra, 2 kilos, y tienes unos empaques, digamos, plástico, bueno, algunos empaques reutilizables que los llenas cada vez que vas a comprar y de esa manera se evita la generación de residuos de empaques, de bolsas, de cajas, de productos que compramos usualmente. Pues acá en Colombia también hay lugares en donde uno puede comprar a granel algunos productos y eso es como una forma de pensarse el producto de una manera más sistémica, ¿no? Desde la generación no solo del usuario o del consumidor, sino desde quien produce el, el producto que consumimos. Esa fue la primera, creo, si no estoy mal, que mencioné. De esa manera lo establecí. Y el segundo, yo como que hice la idea de, oiga, pensemos en un problema como de ciudad así muy general y luego me di al ejercicio de uno que aborda Lidiger, ¿sí? Un tema que trabaja Lidiger. Y allí establecí el tema de los suelos de protección por riesgo, ¿sí? De qué hacer con esos suelos, cómo evitar que una vez se hace el proceso, digamos, ya sea de reasentamiento o de recuperación del suelo que ha sido declarado por riesgo no mitigable, que éste no sea nuevamente ocupado, ¿no? Que es usualmente lo que pasa a veces en muchos lugares de Bogotá, que el suelo se recupera, se declara por riesgo no mitigable, pero tiempo después vuelve a ser ocupado por
incluso o por las mismas familias o por otras nuevas familias que vuelven a ocupar ese suelo. Entonces, pues ahí como que se vuelve un círculo un poco sin salida, ¿no? Reasentamos, sacamos, pero vuelve, el problema sigue quedándose ahí porque pues otras familias ocupan ese suelo. Entonces, ¿cómo abordarlo desde un pensamiento sistémico? Pues habría que pensar a que hay en lo que hay detrás, muy en el fondo es un problema de oferta de vivienda con condiciones de habitabilidad y condiciones urbanísticas apropiadas. Muchas personas ocupan estos suelos porque no encuentran una alternativa de vivienda social con condiciones seguras y urbanísticamente apropiadas para ocuparla. Entonces encuentran allí un lugar en donde asentarse, ¿sí? El problema no es solo asentarlas porque, como vemos, pues no resuelve el problema es cómo resolver realmente el problema de vivienda, de oferta de vivienda que hay para esta población, que por lo general es población muy vulnerable económicamente, socialmente, ambientalmente, por supuesto, y la solución del reasentamiento solo es una parte del problema, ¿sí? Porque si no hay una solución de fondo, que es una oferta de vivienda en condiciones, pues no se podría resolver el problema y estos suelos siempre serían objeto de ocupación por otras familias o incluso como ha pasado por las mismas familias que han sido resentadas ya una vez. Esos fueron los dos casos que planteé para el formulario de la sesión pasada. Bueno, súper bien, Edwin. Realmente los dos problemas tienen muchísimas aristas. De hecho, uno en ambos ve el ejemplo de lo que es un problema complejo que a su vez podemos dividir en distintos subproblemas complejos que podrían darnos esa visión sistémica en su integralidad, pero a través de subsistemas. Y es, por ejemplo, cuando planteas el tema de el manejo de lo que comúnmente se llama el manejo de basuras, pues encontramos incluso dos situaciones que ver con eh, la producción, o sea, desde la fuente, que seríamos los ciudadanos, y de cómo es el manejo posteriormente de la recolección, incluso hasta llegar al relleno. Y es un problema tan complejo que es un problema que lleva varias administraciones en la ciudad discutiéndose, porque hemos visto que el relleno está entrando en un eventual colapso, el relleno de Doña Juana, porque ya se encuentra a su máxima capacidad, ¿sí? Y no hemos logrado que desde esta separación en la fuente se pueda reducir las toneladas de producción de basuras en la ciudad, ¿sí? Eso pasa incluso por cómo pensarnos en soluciones innovadoras, ¿sí? En algún momento eh, se pensó incluso en máquinas que pudieran descomponer de otra manera los residuos sólidos y cómo se les puede dar otro uso, o sea, cómo incluso se han previsto eh, proyectos innovadores alrededor de producir energía a partir del manejo de basuras. Entonces, digamos que es un ejercicio muy interesante y en efecto ambos problemas complejos de gran dimensión en la ciudad y no solamente en Bogotá, sino en varias ciudades del país. Mayerly, continúas, por favor. Mayerly, bueno, Mayerly no tiene micrófono. Si puedes, no, ya nos estás escribiendo. Denme un segundo. Mayerly nos está diciendo que el primer plan que abarcó fue el de la cultura ciudadana.
y ya nos está contando el segundo problema. Y nos dice articular desde diferentes entidades una política ciudadana de cultura con un trabajo articulado entre la Secretaría de Educación, Secretaría de Cultura, Ambiente y la Secretaría General. Hay un poco, déjame, estoy mirando el... Bueno, hay un poco, Mayerly, creo que tú abordaste el de seguridad y convivencia y el de cultura ciudadana, ¿sí? Digamos que ahí, Mayerly, el tema del enfoque sistémico, digamos, nos llevaría a pensarnos en términos de la formulación del problema complejo, no desde el positivo, sino desde, ¿sí? Entonces ahí la cultura ciudadana en realidad no sería el problema complejo que vamos a abordar desde el pensamiento sistémico, sino, digamos, la falta de cultura ciudadana que lleva a un poco problema complejo que podríamos definir como las dificultades de convivencia en la ciudad, ¿sí? Entonces, lo que te quería comentar es que está planteado, la idea sería que le dieras un poco la vuelta y que lo identificaras como la falta de cultura ciudadana que produce qué problemas, ¿sí? Aquí la identificación del problema complejo, digamos de manera asertiva, nos va a permitir eh, llegar a partir del enfoque sistémico cuáles serían esas eventuales soluciones que tú ya planteas en las articulaciones interinstitucionales para poder encontrar esa solución, ¿sí? Entonces, ahí lo que te pediría es que pienses a partir del negativo de la cultura ciudadana, porque un ejercicio de cultura ciudadana nos va a permitir es solucionar el problema previamente identificado. Ahí digamos que la cultura sería la solución, ¿sí? Entonces, digamos, está planteado, pero deberíamos darle la vuelta a ese problema que identificaste. Estefanía, no sé si de pronto continúa, ¿tienes sonido? Estefanía, ¿estás por ahí? Hola, buenos días. ¿No me escuchaban? ¿Se me oye bien? Buenos días. No, no te escuchamos. Sí, te escuchamos bien. Ok. Bueno, yo planteé dos problemas. Uno es el tráfico en la ciudad. Pues desde la visión que yo tengo, porque lo vivo y lo sufro todo el tiempo, el tráfico pesado que hay en la ciudad y en los distintos horarios, ¿no? Porque eso no solamente depende de las distancias que uno debe recorrer, sino de los horarios también, ¿no? De las horas pico y todo eso. Y creo que lo aúne a algo
respecto al tema de teletrabajar. Entonces, como que uní esos dos planteamientos. Entonces, abordar el tráfico en la ciudad, el problema de tráfico en la ciudad, no solamente requiere de una intervención de las entidades y de las empresas, porque esto no es cuestión de solamente el sector público, sino el sector privado, sino requiere también de una cultura ciudadana. Entonces, ahí va muy de la mano el tema de la cultura ciudadana, porque la ciudad está en constante cambio. Entonces, dentro de todos esos cambios a los que nos vemos, nos hemos visto, el tráfico ha sido uno de los peores y ha sido el mayor problema en este momento, por lo menos en Bogotá. Los desplazamientos son extremadamente largos, el sistema de transporte ya no da más para transportar a las personas de manera, por lo menos, de manera eficiente. Entonces, también hay que ver otras maneras y no solamente es construir más vías, no solamente es poner más buses, porque la solución muchas veces he visto es no, pongamos más más buses o más, ¿cómo se dice? Se me olvidó en este momento. Sí, más buses de ciertas zonas y de ciertos sectores para que la gente se pueda desplazar. No, porque eso igual de todas maneras congestiona toda la ciudad. Lo mismo el tema del pico y placa, pues no ha servido mucho porque la gente o está comprando, o han comprado otro carro o simplemente se pasaron a comprar moto y entonces la ciudad ahora está sobresaturada de motos y entonces por todas partes hay motos y ya ni siquiera las motos se pueden desplazar de manera adecuada. Entonces, hay como ciertas soluciones que han implementado en otros lugares del mundo y es, por ejemplo, la cercanía con el lugar donde uno trabaja. Entonces, tener más o menos una cercanía al lugar donde uno trabaja, pero desafortunadamente para muchas personas, unos viven en el sur y trabajan en el norte. Entonces, el desplazamiento se hace terriblemente largo, tanto en la mañana como en la tarde, y eso desmejora las condiciones de la calidad de vida de las personas, porque pasártela 4 horas de tu día en un transporte público es lo más ineficiente que existe y desgasta bastante. Y entonces por eso hay altos niveles de estrés y bueno, la salud mental también interviene ahí. O sea, son como un montón de cosas y elementos que hacen parte de este problema. Muy bien, Estefanía, gracias. Okay. Digamos que, dime. Lo que les quería decir un poco es que si ustedes se fijan, tanto Mayerly como Estefanía se adelantaron un poco al ejercicio. Entonces, fíjense que se estaban pensando en el problema, pero se estaban pensando al mismo tiempo en las múltiples soluciones que podrían existir, ¿sí? Y vamos a verlo hoy, cuando hablemos de las leyes del pensamiento complejo, se van a dar cuenta cómo ese paso adelante, al mismo tiempo que nos estamos pensando el problema, pensarnos de inmediato las soluciones, de pronto nos puede llevar a no abarcar la dimensión completa, ¿sí? Porque se los digo porque en efecto es un ejercicio normal de cómo abordamos los problemas. Aquí estábamos pensando en los grandes problemas de la ciudad, pero fíjense que es la manera normal como seres abordamos cualquier tipo de problema al que nos enfrentamos, ¿sí? La idea es que unamos este taller que hicimos, lo que estamos conversando con lo que vamos a ver hoy, para que de pronto identifiquemos si un poco nos apresuramos al análisis y en vez de dimensionar el problema desde sus diferentes aristas, recuerden el último video que veíamos, que nos hablaba incluso del tráfico, de cómo se analizaba el problema y se desagregaba desde sus subsistemas y cómo a desagregarlo primero, ahí sí empezamos a abordar las eventuales soluciones. En el ejemplo que nos pone Estefanía, fíjense que ella
termina abordando unos temas que podemos desagregar en subsistemas. Entonces, el tema de las dificultades de transporte, de la gran cantidad de trancones, pasa por hablarnos del subsistema de movilidad en términos de otro subsistema que ahí se va a derivar, que es el de transporte público, o sea, el sistema de transporte público, como del manejo de otros medios de transporte cuando se referencia, por ejemplo, a las motos. Entonces ahí, del mismo problema complejo identificado, ya encontramos dos subsistemas. Pero adicionalmente, tienes el análisis del subsistema relacionado con el ordenamiento territorial de la ciudad, ¿sí? Entonces, ¿dónde estamos ubicando las viviendas en relación a dónde estamos ubicando el sistema productivo, es decir, donde se desarrolla el trabajo? Y terminas mencionando otro subsistema que tiene que ver con, digamos, las modalidades de trabajo. Entonces, alcanzas a mencionar la necesidad de un teletrabajo. Entonces, fíjense que abordado este problema complejo, podemos empezar a identificar toda una serie de subsistemas de la cual vamos a abordar un problema complejo identificado, ¿sí? Entonces, nos pensamos al tiempo el problema desde distintos subsistemas y adicionalmente nos estamos pensando en las soluciones. Vamos a ver en las leyes cómo el enfoque sistémico nos va diciendo de un paso y vaya abordándolo vaya mirándolo desde distintas maneras, ese pensamiento complejo. Entonces, la idea es que en el ejercicio de hoy, eso que ustedes han logrado identificar como pensamiento complejo, tratemos de pensarlo en términos de la solución a partir de las leyes de ese pensamiento sistémico. Y vamos a ver cómo desagregar esos problemas a partir de la retroalimentación y de cómo funciona esa identificación de sistemas y subsistemas. Entonces, hasta ahora está muy bien identificado cómo ver un pensamiento complejo. La idea es que empecemos a pensar ese pensamiento complejo, cómo lo podemos desagregar visto desde sistema, de ese gran sistema complejo, pero desde los subsistemas que vamos a encontrar pensando en las eventuales soluciones. Diana, ¿tienes sonido para que continúes, por favor? Hola, muy buenos días. Sí, señora, sí tengo sonido. Hola, Diana, buenos días. Bueno, yo había escogido entre el primer problema que había escogido era el tema de ocupación irregular, la ocupación irregular, sobre todo en zonas de alto riesgo no mitigable. Y entonces analizaba básicamente que ahí, de hecho, es un problema multicausal, digamos, que la gente ocupe porque está asociado a múltiples variables. Entonces, es una situación recurrente que sucede en Bogotá a nivel de gestión de riesgo, que hay zonas que se declaran suelos de protección porque ya tienen una condición de riesgo, pero la gente vuelve y los ocupa y eso genera emergencias y toda esa situación. Entonces, yo había escogido ese como un problema para abordar desde el pensamiento sistémico y el otro que había escogido era el tema del manejo inadecuado de las basuras, ¿sí? Como el tema del manejo adecuado de las basuras. Entonces, en lo que explicas, pues veo que en el segundo, que era el manejo adecuado, pues adecuado es la solución, ¿sí? El problema realmente es el mal uso que hacemos con la basura, la no cultura de aprovechamiento del tema de las basuras, ¿sí? Esos eran los dos que yo había escogido. Bueno, digamos que el ejercicio fue muy positivo porque todos lograron evidenciar esos grandes problemas complejos que aquejan a la ciudad y que seguramente la discusión que damos es que las soluciones no han sido suficientes, no son integrales y vamos a ver, como les decía, a partir de las leyes incluso, cómo pensarnos en términos de gobierno, que es parte de lo que hemos tocado hasta ahora en el curso, implica que tal vez la solución no se encuentra en cabeza de un solo gobierno, sino que sea
pensadas a largo plazo, ¿sí? Precisamente por la complejidad de los asuntos y de la manera como deberían ser abordados. Hasta ahora, muy bien el ejercicio. La idea es que, como les decía, lo que vamos a ver hoy, empiecen a pensarlo cada concepto alrededor de esos problemas que han identificado, ¿sí? De cómo abordarlos y de cómo, digamos, buscar la solución, ¿sí? Y como les decía, cómo desagregarlos. Tal vez ustedes los han visto muy bien desde el sistema macro. Ahora, vamos a pensar desde el sistema, que es el punto de partida, pero también desde los subsistemas para poder encontrar las soluciones partiendo de ahí y pensarnos en qué términos tienen que ser implementadas de pronto esas soluciones. Entonces, vamos a continuar la sesión hablando de esos principios y conceptos fundamentales del pensamiento sistémico. Voy a hacer todo lo posible de dar los ejemplos más sencillos para que logremos entender todos estos principios y conceptos. Voy a apagar la cámara para que no nos interfiera el sonido y vamos entonces a hablar de cómo vamos a superar el pensamiento lineal que hablábamos, que tenemos de causa-efecto, y vamos a pensarnos en el enfoque sistémico desde un pensamiento en círculos. Y aquí vamos a ver que todas las diagramaciones de los problemas que vamos a abordar, vamos a pensárnoslos desde los círculos y los llamados bucles a los que ya hemos hecho referencia. Y vamos a tratar de romper ese esquema actual del pensamiento lineal y causal, o sea, de ver los problemas única y exclusivamente desde causa y efecto, intentando que rompamos un paradigma nuestro, ¿sí? O sea, vamos a romper esos paradigmas personales, disciplinares y cómo enfocamos, digamos, el abordaje de lo laboral y profesional para pensarnos desde el enfoque sistémico como un pensamiento en círculos. Hemos dicho hasta ahora que los sistemas están interconectados. Y eso nos lleva a pensar que cuando interferimos una de las partes del sistema, las consecuencias se van a reflejar en todo el sistema, regresando hacia el lugar donde se originó, ¿sí? Y así vamos a construir lo que llamamos unos bucles y no unos canales de realimentación. Esto es un poco pensado, yo creo que ustedes han escuchado el efecto mariposa, ¿sí? Entonces, es como pensarnos que tocar el sistema desde un punto afecta, porque como está interconectado, va a afectar todo el sistema de alguna manera y se van a construir bucles en el pensamiento. Este pensamiento circular es un pensamiento en el que el resultado del sistema va a regresar al inicio y va a afectar el desempeño futuro. Y esto, lógicamente, nos va a afectar el resultado del sistema, ¿sí? Esta realimentación va a ser una reacción del sistema que se regenera en forma de estímulo o de información de vuelta que va a influir en el paso siguiente. Este ejercicio de realimentación va a ser fundamental para los sistemas. Va a ser tan importante que si no tenemos esa realimentación, vamos a tener la tendencia a inventar la realimentación, ¿sí? Y esto es simpático, pero también puede ser algo peligroso, porque terminamos construyendo realidades en nuestra imaginación a partir de hechos que realmente no existieron. Los teóricos que han abordado el sistema, el enfoque sistémico, tienen casi historias ejemplificantes para eso que estamos viendo. Entonces, les voy a contar una historia para entender cómo es que funciona esa realimentación
y porque puede ser incluso simpático, pero también peligroso el hecho de que construyamos esa realidad. ¿Qué dice nuestra historia? Un hombre en medio de una carretera se le pincha una llanta y al ir a cambiar la llanta se encuentra con que no tiene su llamado gato hidráulico para poder hacer el cambio. Y entonces se sienta a esperar que alguien o otro auto pase por allí y lo auxilie. Pero como estaba en una vía poco frecuentada y ya iba a caer la noche, entonces decide mejor caminar y buscar una casa, buscar una estación de servicio, una llamada bomba de gasolina o buscar un sitio donde quizás tengan un gato que le puedan prestar. En el camino empieza a construir en su mente la escena en la cual va a solicitar el gato prestado. Eso nos sucede muchísimo cuando abordamos cualquier problema y nos empezamos a imaginar las situaciones desde las cuales las vamos a abordar. Y entonces empieza a pensar este hombre que quizás por ser tarde y su gran necesidad, que el dueño del gato hidráulico pues no se lo va a prestar, sino que seguramente va a pensar en alquilárselo, pero además en tener una garantía para que se lo devuelva. Inicialmente el hombre dice, bueno, está en todo su derecho mientras el precio de ese alquiler no sea muy alto. Mientras sigue avanzando hacia la casa, continúa imaginando y su imaginación va a girar en torno al precio que le pedirá el dueño de la casa por alquilarle el gato. Y entonces empieza a decirse, 10,000 pesos es un valor razonable, igual el riesgo que corro al quedarme solo por estos lados es mayor que tener que pagar esa cantidad. Fíjense que es el análisis que hacemos normalmente cuando pensamos, sí, bueno, prefiero pagar porque evito un riesgo mayor en una situación problemática. Pero bien, dice el hombre, quien me piense alquilar el gato hidráulico va a pensar lo mismo. Y entonces no cobrará por el gato, sino por mi tranquilidad y se va a aprovechar de mi necesidad. Y se pregunta, ¿cuánto me cobrará entonces? ¿20,000, 30,000, 50,000 pesos acaso? Entonces empieza a decir, oh no, eso ya es un abuso. Justo en ese momento llega a la puerta de una casa y golpea la puerta. Y cuando el dueño de la casa le abre, lo único que el hombre atina a decir es 50,000 pesos por un gato es un abuso. Olvídese que le voy a pagar esa cantidad. Y dicho esto, da media vuelta y se regresa al auto sin gato hidráulico y sin solución a su problema. Esta historia, digamos, es un ejemplo de lo que muchas veces hacemos en nuestra vida cuando nos inventamos esa realimentación y actuamos de tal manera como si aquella realimentación fuera cierta. O sea, cómo empezamos a pensar desde ya en las soluciones y las dimensionamos de tal manera que la realimentación nos lleva a tomar decisiones incluso equivocadas porque imaginamos de tal manera los escenarios que los volvemos ciertos. Y tal vez eso nos va a llevar eventualmente a la inacción sobre algún problema complejo. En efecto, Edwin nos dice que es el aleteo de la mariposa, que es lo que conocemos incluso, recuerden, en una película como el efecto mariposa. Esos bucles de realimentación se van a constituir en los elementos estructurales primarios de cada sistema, ¿sí? Son esos ladrillos sobre los cuales se construye el pensamiento sistémico. Por esto, esta realimentación va a ser fundamental y tenemos que estar atentos a esa realimentación cuando analicemos un problema complejo.
diariamente nosotros recibimos esa realimentación, pero como se vuelve algo tan natural, a veces no percibimos esa realimentación. Cualquier cambio en un elemento del sistema va a resultar en un cambio sobre el mismo sistema. Y lo importante de identificar esos bucles, esas realimentaciones, es que tal vez ese cambio en el sistema no va a ser inmediato, ¿sí? Porque en el pensamiento sistémico la causa y el efecto no siempre se encuentran cercanos en el tiempo, lo que va a constituir un aspecto llamado de complejidad en el pensamiento sistémico, porque al no saber cuándo se producirá el efecto, puede llevar a interpretaciones erróneas sobre algunas causas o viceversa, ¿sí? Eh, interpretaciones erróneas sobre los efectos. Esta realimentación la podemos ver desde dos tipos. Una realimentación de refuerzo, que es una realimentación positiva, y una realimentación de compensación, que algunos teóricos llaman una compensación negativa. Ya la vamos a ver en un momento, pero quiero que nos imaginemos cómo esa causa-efecto no es inmediata en alguno de los problemas identificados. Entonces, en el ejemplo que nos colocaba Estefanía alrededor de las dificultades en el transporte, los trancones, cualquier medida, incluso de la que ella nos expuso en su ejemplo, no va a tener un efecto cercano en el tiempo. Ejemplo, si lo abordamos desde las políticas laborales, pensándonos en el teletrabajo, el efecto alrededor de la reducción del impacto en la movilidad en la ciudad no va a ser inmediato, porque el teletrabajo está apenas, digamos, en modelaciones y pruebas en algunas entidades o empresas, y se empieza a analizar los efectos alrededor de la productividad. Entonces, el efecto que se puede sentir alrededor de la medida de teletrabajo va a constituir un aspecto complejo porque no va a producir un efecto lineal, causa-efecto de carácter inmediato, sino que tenemos que analizarlo en el tiempo, y si la medida pareciese que no le viéramos efecto inmediato, pues vamos a tener una interpretación errónea sobre su efectividad o no alrededor del problema complejo que hemos identificado. Entonces, tenemos que, digamos, siempre pensarnos desde la realimentación eh, dentro del problema complejo que estamos abordando sistémicamente, y incluso tener unos tiempos necesarios para analizar los cambios en el sistema sin que eso nos lleven a imaginarnos ese efecto como en la historia, que nos llene a no abordar el problema debidamente o no atender que una solución planteada puede tener efecto positivo sobre el sistema en general. Digamos que aquí piénsese siempre, cuando hablamos de esa realimentación, piensen en la historia sencilla del auto para pensar si es producto de la imaginación ese efecto que estamos teniendo, o si lo estamos analizando en su verdadera dimensión para que la solución realmente nos llegue. ¿Qué pudo haber pasado en nuestra historia? Que el buen samaritano de la casa hubiese prestado el gato hidráulico sin cobrar nada, o que hubiera cobrado 5.000 y no 10.000 desde donde llevó la imaginación de ese hombre, lo que hubiera permitido que él solucionase esa dificultad a partir del proceso de realimentación sin
que se hubiera visto afectado realmente por su imaginación. Entonces, como en el sistema estamos atentos a la retroalimentación, pero visto desde la complejidad y no desde ese pensamiento lineal inmediato de causa-efecto. ¿Sí? Vamos, antes de ver la realimentación, vamos a ver el tema de la complejidad, digamos, para entenderla alrededor de los elementos del sistema. Generalmente la complejidad en el pensamiento sistémico se asocia a la cantidad de elementos del sistema y eso lo llamamos una complejidad cuantitativa. Cuando hablamos de los elementos del sistema en la complejidad, debido a las potenciales interacciones, vamos a pensarnos en la conectividad. Y vamos a pensar en el sistema también en relación al número de estados posibles que se producen a través de estos elementos del sistema. Y ahí estamos entre la variedad y la variabilidad. Cuando nos pensamos en los problemas complejos y en la complejidad, es importante destacar que existen grados, que existe una mayor complejidad asociada a las relaciones posibles de los elementos más que al número de los elementos como tal. Ejemplo para que entendamos esta teoría. Vamos a considerar un rompecabezas de 1000 piezas y una partida de ajedrez. Entonces vamos a pensar un rompecabezas, una partida de ajedrez. Ambos sistemas vistos inicialmente son sistemas complejos. Una partida de ajedrez siempre será compleja, así sepamos jugar muy bien, y un rompecabezas de 1000 piezas siempre va a ser un sistema complejo. La complejidad del rompecabezas va a radicar en el número de piezas que lo compone. Va a ser más sencillo un rompecabezas de 300 piezas que un rompecabezas de 1000. Entonces ahí vamos a poder medir esa complejidad en relación con el número de piezas que componen el rompecabezas. Pero si nosotros nos pensamos en las relaciones existentes entre las piezas, pues vamos a notar que esas relaciones están limitadas a la vecindad. Y por tanto, cada una de las piezas tendrá lo sumo 4 relaciones con otras piezas. Y las piezas de las esquinas o de los laterales del rompecabezas, de sus límites, máximo van a tener, en el caso de los laterales, 3 relaciones con otras piezas y en las esquinas generalmente 2 relaciones con esas piezas. ¿Sí? En la partida de ajedrez vamos a tener 32 elementos, es decir, 32 piezas de ambos jugadores. Ahí, el entramado de esas relaciones entre las piezas termina siendo casi infinito, ya que a un movimiento determinado de una de las piezas puede venir una gran variedad alternativa de las otras piezas. Por eso el juego de ajedrez es complejo en la medida que tiene tantas alternativas y que implica tantas posibilidades de estrategia en el juego, ¿sí? Entonces, a un movimiento determinado de una de las piezas del ajedrez puede venir una gran variedad de alternativas de las otras piezas y se va a convertir así en un problema de combinaciones, con un número muy grande de posibles relaciones. Si nosotros lo vemos entonces en relación a esa existencia de relación de cada pieza en relación con sus posibilidades, pues vamos a concluir que es más compleja la partida de ajedrez que el rompecabezas. Entonces, fíjense que en el pensamiento sistémico no necesariamente el número de piezas nos define la complejidad de los problemas, ¿sí?
el rompecabezas tiene 1000 piezas, la partida 32, pero visto desde las posibilidades va a ser más compleja la partida de ajedrez que el rompecabezas. ¿Sí? Ahora, si pensamos que el rompecabezas puede ser armado por varias personas al mismo tiempo, cada uno de los interesados o participantes del armado del rompecabezas puede elegir un sector en especial para ir construyendo la imagen del rompecabezas. Mientras que si nos imaginamos jugar la partida de ajedrez entre varias personas al mismo tiempo, no va a ser tan prometedor un buen resultado, porque en el rompecabezas, en el ajedrez siempre será una persona la que con sus fichas piense la estrategia. O sea, jugar en parejas ajedrez se va a volver absolutamente complejo, ¿sí? Y este es otro argumento que nos permite concluir que el sistema será más complejo entre más relaciones se pueden establecer entre sus elementos. Así, el número de esos elementos no sea muy grande. Entonces, la complejidad no necesariamente está definida por el número de los elementos del sistema, ¿sí? Sino por el número de relaciones o las posibles relaciones de cada uno de esos elementos. Hasta acá, para que pensemos la complejidad en términos de estos dos ejemplos, de la imaginación que nos puede dar estos dos ejemplos. ¿Qué pasa entonces? Hoy el pensamiento sistémico se necesita más que nunca porque la complejidad a veces termina abrumándonos, ¿sí? Hoy estamos ante, digamos, una creación impresionante de información, o sea, la posibilidad de acceder a tanta información que nadie va a ser capaz de absorber en su totalidad esa información, ¿sí? Y entonces tenemos una interdependencia con la información eh, que permite impulsar cambios con una celeridad que a veces no podemos seguir, ¿sí? Y esta escala de complejidad, pues, no tiene precedentes. Piensen que hoy tenemos incluso unas discusiones alrededor de la inteligencia artificial que, pensadas con detenimiento, puede terminar abrumándonos. O sea, estamos pensando que tenemos un chat GPT que ya hace lo que antes nos costaba más tiempo hacer, como acceder a una información sistematizada que hace 30 años no teníamos ni imaginábamos siquiera. Y tenemos incluso complejidades como la necesidad de entrar a detectar si un video donde está la voz de una persona realmente de esa persona o es hecha a partir de inteligencia artificial, ¿sí? O sea, el tema es que la complejidad a la que nos enfrentamos hoy no tiene precedentes. Por eso es que ese pensamiento sistémico es el que nos permite desagregar esas complejidades. Hoy tenemos ejemplos de fallas sistémicas a gran escala. O sea, nos enfrentamos a problemas tan complejos como el calentamiento global, eh, el agotamiento de la capa de ozono, el narcotráfico internacional, los déficits presupuestales para el funcionamiento del Estado. Y estos problemas que son fallas sistémicas a gran escala, que son tan complejos, no tienen una causa simple y a veces una causa local, ¿sí? O sea, el tema del calentamiento global no es un problema de Colombia, ¿sí? Es un problema del mundo entero. Entonces, como no tiene una causa exclusiva nuestra, pues al analizarlo desde un enfoque de complejidad no es tan sencillo. ¿Sí? Y esto que nos puede llevar a que en el análisis que hagamos presentemos incluso un desorden
más allá de que logremos esa, digamos, ese análisis de lucidez individual y que tengamos productos o soluciones innovadoras, porque tenemos que empezar a integrar distintos elementos de esa complejidad identificada. Fallas sistémicas de gran calado, como los que les he dado el ejemplo, pero piensen en fallas sistémicas a partir de los problemas que ustedes plantearon en el taller. ¿Sí? ¿Y qué nos puede pasar cuando nos enfrentamos a esas fallas sistémicas tan importantes como la que ustedes plantearon? Que la complejidad a la que nos estamos enfrentando puede deteriorar esa confianza eh, y la responsabilidad que tengamos alrededor de cómo solucionar esas complejidades. ¿Sí? Perdón. ¿Ante qué nos encontramos? Entonces, a veces cuando nos enfrentamos a esos problemas tan complejos, a esas fallas sistémicas, terminamos utilizando muletillas como, es que eso es demasiado complejo para mí. O una muy típica que es, no puedo hacer nada, eso es un problema del sistema. ¿Sí? Y cada vez escuchamos más muletillas en ese sentido cuando nos enfrentamos a esas fallas sistémicas. ¿Sí? Y entonces, ¿ante qué nos encontramos? Ante el pensamiento sistémico puede ser un antídoto para esa sensación de incompetencia que podemos estar sintiendo o que sienten algunas personas, porque es una disciplina que nos permite visualizar las estructuras que subyacen a esas situaciones complejas y poder discernir cambios de alto y bajo apalancamiento. Y un cambio con un mínimo esfuerzo podría llevarnos a una mejora significativa y duradera. Recuerden el video que vimos cuando hablábamos del apalancamiento. ¿Sí? El apalancamiento puede ser algo sencillo, pero que debemos sostener en el tiempo para lograr los efectos deseados. Este pensamiento sistémico nos va a permitir tener un lenguaje que comienza por la reestructuración de nuestro pensamiento y va a ser una piedra angular conceptual desde las disciplinas del aprendizaje que vamos a relacionar con un cambio de enfoque. Yo les decía, ¿qué es lo que buscamos a partir de la sesión de hoy? Empezar a cambiar nuestros paradigmas, a cambiar el enfoque con el cual abordamos unos problemas complejos, unas fallas que pueden ser sistémicas, y lo que vamos a buscar inicialmente es visualizar la totalidad en vez de las partes. Y visualizada la totalidad del sistema, vamos a empezar a desagregarlo en subsistemas para poder abordar las soluciones que estamos planteando. En el pensamiento sistémico, en vez de visualizar a las personas como seres que se limitan con incompetencia, vamos a ver las personas como partícipes activos de la realidad y vamos a tratar de modificar la manera en que una organización inteligente piensa acerca del mundo, piensa acerca de cómo abordar esos pensamientos, esos problemas de alta complejidad. Encontramos que en la complejidad hay dos tipos: la complejidad de los detalles y la complejidad dinámica. La complejidad dinámica se va a presentar en las situaciones donde la causa y el efecto van a ser sutiles y donde los efectos de una intervención a través del tiempo no van a ser obvios. Por ejemplo, la mezcla de muchos ingredientes en una comida, un conjunto de instrucciones para ensamblar una máquina o el inventario de un gran supermercado, pues van a suponer cierta complejidad. Pero ninguna de estas situaciones es específicamente compleja en términos dinámicos si no tienen la complejidad de detalles.
¿sí? Entonces, recuerden armar una biblioteca que acabamos de comprar en Home Center y cómo a veces ese conjunto de instrucciones la encontramos inicialmente compleja y empiezo a darle vueltas a la hoja de instrucciones y encontramos que en términos dinámicos realmente no es compleja, sino tiene una complejidad en los detalles para el armado de esa biblioteca. ¿Sí? Ahora, cuando la misma acción tiene efectos significativamente distintos a corto y a largo plazo, vamos a estar ante una complejidad dinámica. ¿Sí? Cuando una acción tiene un conjunto de consecuencias localizadas y otro conjunto de consecuencias distintas en otra parte del sistema visto como el todo. Esta dinámica compleja, por ejemplo, la vamos a encontrar en una empresa donde se va a tardar muchos días en producir algo, ¿sí? Pero además luego se va a tardar semanas en desarrollar la promoción de mercado de ese objeto, de ese algo que produjo. Pero luego además se tarda meses en contratar y adiestrar al personal que participa de la producción. Y se va a tardar años en desarrollar nuevos productos, en cultivar ese talento o capital humano y alcanzar una buena calidad, ¿sí? Y todos esos procesos interactúan de manera continua. Pensémonos en un emprendimiento, ¿sí? Todas esas iniciativas de emprendimiento hoy tienen unas dinámicas complejas porque van a implicar un tiempo necesario para todo este proceso que acabamos de ver. Y el sistema de desarrollo de ese emprendimiento de un producto va a estar en continua interacción, pero va a ser una dinámica compleja de abordar. Generalmente en las organizaciones encontramos esos problemas dinámicos, ¿sí? Identifiquen o piensen un problema dinámico, por ejemplo, al interior del IDIGER, cuando se tienen que pensar en problemas de dinámica compleja que necesitan, por ejemplo, la interacción continua entre diferentes dependencias de la entidad, ¿sí? Y eso implica que veamos los procesos de manera macro general y cómo la modificación en unos elementos de ese sistema, de ese proceso, no vamos a verles el efecto de manera inmediata y cada efecto sobre uno de esos procesos va a generar una interacción continua de esa dinámica. Entonces piensen, por ejemplo, como les decía, en un emprendimiento en relación con la producción, la promoción, el personal que participa del emprendimiento, que va a trabajar en el emprendimiento, el desarrollo necesario de nuevos productos en el tiempo y cómo todo eso va a interactuar alrededor de la complejidad de carácter dinámico. Tipos de complejidad cuando abordamos ese problema, no olviden. Complejidad de detalles, el armado de la biblioteca, las instrucciones para el armado de una biblioteca que compramos en Home Center. Y la complejidad dinámica, el funcionamiento de un emprendimiento. Ante ese tipo de complejidad nos enfrentamos cuando abordamos desde el pensamiento sistémico. Antes de empezar a hablar de la realimentación de refuerzo, que es un tema que les dije íbamos a abordar el día de hoy, vamos a hacer nuestro descanso de 5 minutos. Tengo las 8:13, nos vemos a las 8:18 para el café y para continuar con esa realimentación y esos bucles a los hemos hecho referencia. Entonces, los 5 minutos del café.
Bueno, si les parece, vamos a continuar. No sé si hasta ahora tienen preguntas, comentarios sobre lo que hemos visto de la complejidad. Hasta ahora, claro, hemos visto hasta ahora cómo pasar de pensar de ese pensamiento lineal causa-efecto a un pensamiento y análisis circular y a cómo nos enfrentamos a unas complejidades que pueden ser unas complejidades apenas de detalle o unas complejidades de complejidad de detalle o unas complejidades de carácter dinámico, ¿sí? Hasta ahí lo que hemos visto en la primera parte de la sesión, ¿sí? Ahora vamos a hablar de la realimentación de refuerzo. Decíamos antes de entrar a la complejidad que en el pensamiento sistémico no vemos la causa y efecto cercanos en el tiempo, ¿sí? Y que cuando nos encontramos ante el análisis de un sistema, nos podemos enfrentar a lo que llamamos los bucles de realimentación. Y hay dos tipos de realimentación a la que nos enfrentamos en los sistemas. La primera es la realimentación de refuerzo. En este tipo de realimentación, el sistema se amplifica a medida que se obtienen resultados. Es decir, que el resultado del sistema regresa nuevamente a él y sigue aumentando el sistema en la misma dirección. Este es el caso de los intereses constantes, ya que al pasar el tiempo, la cantidad inicial incrementa gracias al interés y esta cantidad crece mucho más por el mismo efecto del interés, teniéndose un crecimiento de tipo exponencial, ¿sí? Un poco, si alguien había conocido, creo que ustedes son bastante jóvenes, pero si alguien conoció el llamado sistema de Lupac, ¿sí? Que tenía que los intereses del sistema, la manera como se veía la deuda, tenía ese efecto de crecimiento exponencial eh, eh, en razón de que la deuda realmente nunca bajaba, ¿sí? ¿Qué pasa como en esta realimentación de refuerzo? No siempre el crecimiento es ilimitado, o sea, tiene que haber unos factores en el ambiente que van a limitar ese crecimiento. Y estos factores se conocen como los límites de crecimiento. Y es gracias a estos límites que el sistema no llega a un crecimiento infinito. Ya les voy a dar ejemplos sencillos de eso que estamos explicando. Esta realimentación de refuerzo en sí misma no la podemos considerar mala o buena, sino que va a depender de la dirección inicial del cambio. Porque así como mencionamos que el interés compuesto, por ejemplo, es una realimentación de refuerzo, podemos pensar también que la enfermedad del cáncer es también una realimentación de refuerzo, porque las células infectadas se multiplican y llevan al sistema en la misma dirección, amplificando el efecto en el sistema. Otro ejemplo de esta realimentación de refuerzo. Los rumores o los llamados chismes, ¿sí? Esos son ejemplos de la realimentación de refuerzo,
porque generalmente los rumores o chismes están creciendo hasta que nos enfrentamos a esos límites en los que, por ejemplo, la falta de interés en el chisme, en ese asunto en particular que generó el rumor, encuentra su limitación para que no siga creciendo. ¿Sí? Otro ejemplo sencillo de realimentación de refuerzo, la bola de nieve que rueda por la colina. Empieza a crecer, crecer y llegará un momento donde pare la bola de nieve. ¿Sí? En la diapositiva estamos viendo dos ejemplos de esa realimentación de refuerzo. La primera es lo que sentimos como la presión del trabajo, analizada como un bucle de realimentación de refuerzo. ¿Sí? En este ejemplo es claro que, visto como está en la gráfica a mano izquierda de la diapositiva, pues eso no va a terminar bien, ¿sí? Porque estamos ante una sobrecarga de trabajo y a medida que avanza el tiempo y se da el proceso, la presión va a ser mayor y llegará un momento donde la persona no va a soportar esa cantidad de estrés y su organismo va a colapsar y la persona se va a enfermar, ¿sí? Entonces, la sobrecarga de trabajo genera, en virtud de la presión, a veces una falta de atención. Vamos a quedarnos con trabajo sin hacer, vamos a tener los problemas de salud y esos problemas de salud nos van a generar, por ejemplo, una incapacidad, y eso va a significar que vamos a tener más trabajo y entonces se va a aumentar la sobrecarga de trabajo. ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo de un bucle de realimentación de refuerzo. Otro ejemplo de esta realimentación de refuerzo en el pensamiento sistémico es, por ejemplo, el aprendizaje. ¿Sí? Perdón. Este efecto sobre el aprendizaje va a ser un ejemplo reforzador, porque a medida que incrementamos nuestro conocimiento, va a ser más fácil adquirir un conocimiento nuevo, porque vamos a tener mejor capacidad para relacionar lo que se conoce con lo nuevo que se está conociendo. ¿Sí? Entonces, tenemos mayor conocimiento y ese mayor conocimiento nos permite generar mayores conexiones entre lo que ya sabemos y lo que nuevamente vamos a conocer. Va a mejorar nuestra capacidad de aprendizaje y esa mejora de nuestra capacidad de aprendizaje nos va a dar a un mayor conocimiento. ¿Sí? Es lo que conocíamos como las posibilidades que tenemos de aprender en la medida en que, por ejemplo, más leyéramos. ¿Sí? O sea, ese es el bucle de realimentación de refuerzo. Hasta aquí, en este proceso, ¿alguna pregunta o comentario? Espero que los ejemplos estén siendo un poco claros para ver los conceptos. El segundo tipo de realimentación en esos bucles que estamos viendo del pensamiento sistémico es la que se conoce como la realimentación de compensación. Esta lo que busca es que el sistema se mantenga en sus condiciones iniciales. Es decir, que toma el resultado del sistema, lo introduce nuevamente en él para llevarlo a la condición inicial. Ejemplos de estos bucles de compensación son los que tienen que ver con el proceso de sed o del hambre en las personas. Y aquí tenemos el ejemplo, digamos, de vista como un bucle de realimentación de compensación. ¿Sí?
que buscamos el equilibrio de líquidos en el organismo. Cuando los líquidos o el agua en nuestro organismo se reduce, tenemos sensación de sed. Cuando tenemos sensación de sed, generamos la acción de beber. Y una vez generamos esa acción o la realizamos, vuelve el equilibrio de líquidos en nuestro organismo. ¿Sí? Entonces es una realimentación de compensación. La realimentación de compensación generalmente persigue un objetivo y todos los sistemas tienen bucles de realimentación de compensación para mantenerse estables. Por esto, todos los sistemas van a tener un objetivo, así sea solamente el de permanecer. Igual que la realimentación de refuerzo que acabamos de ver, la realimentación de compensación no es en sí misma ni buena ni mala, sino que lo que busca es que el sistema se mantenga en su estado inicial, se opone al cambio. Uno de los ejemplos de esta realimentación de compensación es, por ejemplo, el sistema de oferta y demanda en el mercado, ¿sí? ¿Qué buscamos? Buscamos el desarrollo económico. Y en virtud de ese desarrollo económico, necesitamos que mejore, por ejemplo, la capacidad adquisitiva de las personas para que ellos generen demanda, es decir, compren más. Y al generar más demanda, necesitamos que haya más oferta. Y si necesitamos que haya más oferta, las empresas tendrán que producir más. Y si producen más, hay mayor empleo. ¿Y qué genera el empleo? Otra vez, mayor capacidad adquisitiva de las personas. Mayor capacidad de compra. ¿Sí? Esa es una realimentación de compensación. Es decir, tenemos el objetivo de que el mercado, la economía, se mantenga óptima. ¿Sí? Aquí, digamos, los dos tipos de realimentación con ejemplos sencillos. Otro ejemplo de esta realimentación de compensación es el de cómo actúa en general la naturaleza con el sistema de depredador-presa. ¿Sí? Recuerden cómo nos explicaban la cadena alimentaria en primaria. ¿Sí? En este ejemplo, digamos que aumenta la población de lobos. Si aumenta esa población de lobos, va a bajar la población de conejos. ¿Sí? Y si baja esa población de conejos, pues va a disminuir la de lobos porque los lobos se van a quedar sin alimento. Y al bajar la cantidad de lobos, pues va a aumentar el número de conejos. Y al incrementarse el número de conejos, vuelve a crecer la población de lobos, ya que estos van a tener que alimentarse. Y esto lo que hace es conservar el equilibrio natural del sistema depredador-presa en este caso. ¿Sí? ¿Cómo diríamos, digamos, de una manera coloquial? Es una historia de amor y odio entre lobos y conejos, pero que nos va a permitir mantener el equilibrio en este espacio de la naturaleza. Imagínense esto que hemos visto de estos bucles de realimentación hasta ahora alrededor de los problemas que ustedes identificaron. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sería un bucle alrededor de el manejo de basuras? Podríamos formar una compensación o una realimentación de refuerzo. ¿Qué pasa con el manejo de las basuras?
Además de esta realimentación de refuerzo y de compensación, existe un tipo particular de realimentación que se va a denominar proalimentación. Y aquí, ¿ante qué estamos? La particularidad radica en que en este tipo de realimentación el efecto anticipado del futuro que no ha sucedido genera la causa en el presente. Digamos coloquialmente, se van a crear unas premoniciones que se cumplen, ¿sí? Ese es el ciclo o ese es el bucle. Esto se puede evidenciar, por ejemplo, cuando alguien plantea la posibilidad futura de algún tipo de escasez. Por ejemplo, si hoy alguien nos dijera que va a haber escasez de gasolina, al plantearse la situación, lo más probable es que las personas que tienen carro van a tener la tendencia a comprar más gasolina de lo que normalmente consumen, ¿sí? La tesis de voy a tener el tanque de gasolina lleno por si acaso, lo cual va a llevar a que la demanda promedio normal de esa gasolina se incremente, porque la gente va a tanquear el carro más seguido, todos los días. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que los proveedores de la gasolina se verán ante una situación de escasez que no hubiese sucedido si no se hubiese anticipado el problema, ¿sí? También puede pasar que las predicciones pueden llevar a que el sistema se aleje del dicho. Es decir, si se le dice a un estudiante que no puede pasar de curso porque tiene en el tercer bimestre tiene notas muy bajas. Lo que puede pasar es que la predicción de que va a perder el año lleve a eh, a estudiar de tal manera que termina pasando el curso sin problema. De no haber sido por la predicción, él no habría enfocado todos sus esfuerzos en pasar el año. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener dos tipos de proalimentación. Una proalimentación de refuerzo y una proalimentación de compensación. La proalimentación de refuerzo va a ser cuando esas predicciones sobre el efecto futuro hacen que el sistema se aleje del estado predicho, es decir, el del estudiante, que ante la predicción se aleja de la predicción porque termina pasando el año porque estudia mucho más. Y entonces va a ser una predicción contraproducente porque no se va a materializar, sino va a tener el efecto contrario. En la proalimentación de compensación, lo que sucede es que la predicción va a llevar al sistema a que se materialice ese predicho. El ejemplo, la escasez de gasolina. ¿Sí? ¿Qué termina pasando? Que se materializa la escasez cuando había sido una mera predicción. En la diapositiva, lo que estamos encontrando es esa representación gráfica de esa proalimentación de compensación, ¿sí? Entonces, se predice que va a haber escasez, esto incrementa el proceso de compra, lo cual lleva a que efectivamente se presente la escasez que se predijo, la cual no se hubiese dado si no se anticipa esa ocurrencia, ¿sí? Esto que nos permite pensarnos que diariamente nos vamos a enfrentar a bucles de realimentación, ¿sí? Y lo que nos queda es un poco empezar a prestar atención a ellos y una vez identificados, aprovecharlos en las organizaciones y en nuestra vida diaria, ¿sí? Para cerrar este tema con otra historia ejemplo. Hay un cuento de Gabriel García Márquez que inicia
me disculpan el nombre, porque no lo recuerdo, pero inicia algo así, con una señora mayor que cuando se despierta le dice a uno de sus hijos que se encuentra preocupada porque tiene el presentimiento que algo malo va a pasar en el pueblo ese día. Ese joven, o sea, su hijo, un poco respetuoso de su mamá, simplemente se burla y se va a jugar billar. Estando en el billar, hace una carambola, pero sus amigos empiezan a molestarlo y le apuestan a que no será capaz. Este joven, en efecto, falla en el juego y los amigos empiezan a burlarse por haber perdido el juego y porque cometió errores en el juego. Y entonces él les dice, para excusarse, que falló en el juego porque está muy preocupado porque su mamá le dijo algo esta mañana. ¿Sí? Y entonces los amigos se siguen burlando. Quien ganó el juego se va para su casa y le dice a su mamá lo que pasó y lo que le dijo su amigo de que algo iba a suceder, que fue lo que su mamá le dijo en la mañana. Y esta señora, en vez de, digamos, burlarse, olvidarse, se toma en serio el asunto y se va para la carnicería. Y en la carnicería compra 2 veces lo que habitualmente compra y le dice al carnicero que lo hace porque algo malo va a pasar ese día. El carnicero, que habla con tanta gente, pues empieza a decirle a todos los que llegan a la carnicería que en efecto algo malo va a pasar y la gente empieza a comprar más, lo que hace que el carnicero duplique la venta. Al mediodía, todo el pueblo está en vilo esperando la desgracia que va a suceder. ¿Qué es lo que va a pasar? Porque no pensamos que algo que va a pasar sea bueno, sino seguramente vamos a pensar que es malo. Entonces todos están esperando la desgracia que va a suceder. Y algunos, como siempre, deciden no sentarse a esperar la catástrofe, sino que se van del pueblo y se llevan consigo lo que pueden. Cada uno de los habitantes del pueblo los sigue. Y quienes están quedando de últimos toman la decisión de que no van a permitir que la desgracia recaiga sobre otros pobladores y lo que terminan es incendiando el pueblo. Ante esta situación desalentadora, en medio de la caravana que se está yendo del pueblo, la anciana se levanta y dice, sí, ven, yo tenía razón, yo sabía que algo malo iba a pasar. ¿Sí? Y este cuento, visto así, es un ejemplo de la proalimentación de compensación. ¿Sí? Es decir, esa predicción se cumple, la mirada es alrededor de por qué se cumple. Hasta aquí tienen preguntas, comentarios, observaciones, comprendidos con los ejemplos, los conceptos, los escucho. Supongo que hasta acá, claros los conceptos de realimentación, de proalimentación desde los dos tipos. Vamos a entrar a ver las leyes y obstáculos de ese pensamiento sistémico. La apuesta en este momento es que cambiemos nuestro paradigma de mirar los problemas y empecemos a pensar de manera sistemática. Muchos autores sobre el pensamiento sistémico, digamos que han consignado en las leyes que vamos a ver
los principales cambios de paradigma, ¿sí? Y la idea es que antes de entrar a analizar cada una de las leyes del pensamiento sistémico, vamos a ver un video general que nos va a resumir desde la mirada del liderazgo educativo lo que son las leyes del pensamiento sistémico. Vamos a ver cada una de las leyes de manera para que podamos entender cómo deberíamos cambiar desde el pensamiento sistémico. Entonces, déjenme un segundo, voy a compartir el video. Estoy pendiente de si no se escucha bien. Cuentan que una vez, hace mucho, mucho tiempo, unos ciegos querían saber cómo era un elefante. Así que se acercaron a un elefante algunas de sus partes. Un ciego le tocó la trompa y dijo, el elefante debe ser como una serpiente. Otro ciego tocó el colmillo y dijo, el elefante es duro y puntiagudo como una lanza. Otro ciego tomó la pata y dijo, el elefante debe ser cilíndrico y rugoso como un tronco de madera. Y otro ciego le tomó el rabo y dijo, el elefante debe ser como una cuerda porque es largo y peludo. Pero ninguno de los ciegos sabía realmente cómo es un elefante. Vamos a profundizar algunos fundamentos del pensamiento sistémico propuesto por Peter Senge en su libro La quinta disciplina en la práctica. No hay una sola respuesta correcta y a veces no hay respuestas correctas. El arte del pensamiento sistémico consiste, entre otras cosas, en evaluar las consecuencias de los actos que escogemos, porque ellos impactan de diferentes formas a distintos fenómenos, obteniendo distintos resultados, inesperados y en diferentes partes del sistema. Los sistemas complejos resultan, por eso, a veces impredecibles. En liderazgo educativo no hay recetas. La respuesta correcta a veces es depende. No se puede modificar el sistema dividiéndolo analíticamente en partes y con un solo observador. Por su naturaleza, el pensamiento sistémico señala interdependencia y colaboración. A veces es necesario dar voz a los distintos actores del sistema, que se sientan escuchados, y dar espacio para que los actores del sistema salgan de sus trincheras y se vean a sí mismos como parte de un mismo sistema. Por ejemplo, para comprender un territorio es necesario escuchar a todas sus voces. Las causas y los efectos no están estrechamente relacionados en el tiempo y el espacio. Por eso se requiere actuar sobre las causas profundas de un problema y no sobre sus síntomas superficiales. Por ejemplo, pueden pasar meses entre la decisión de implementar una nueva metodología de aprendizaje en matemáticas y la obtención de mejoras en los logros académicos. Es posible lograr varios objetivos, pero esto no ocurre siempre al mismo tiempo. Es necesario tener en cuenta las demoras temporales. Especialmente en educación, los procesos de aprendizaje y cambio organizacional tienen sus propios ritmos y es necesario conocerlos, comprenderlos y respetarlos. En educación es necesario priorizar objetivos estratégicos para poder darle foco a la dirección.
Las salidas fáciles no son salidas. El mayor potencial de mejora se encuentran en los elementos intangibles. No existen varitas mágicas ni recetas en educación. Sospeche del pensamiento cortoplacista, pues a menudo opera desde una miopía estratégica. La conducta empeora antes de mejorar. En los procesos de cambio es habitual que se dé un momento crítico antes de un punto de inflexión. En un fenómeno cíclico, las cosas crecen hasta que comienzan a decrecer y decrecen hasta que comienzan a crecer. Algunos autores le denominan el valle de la muerte en los procesos de cambio. Los problemas de hoy derivan de las soluciones de ayer. Cada nueva solución trae nuevos problemas. En educación, cada nueva reforma trae nuevos desafíos. Bueno, como les decía, digamos que el video está enfocado a los procesos de liderazgo desde el sector educativo. Pero si ustedes se fijan de lo planteado, se puede aplicar a las organizaciones públicas, ¿sí? Y desde ahí vamos a ver eso que en el video está resumido, lo vamos a ver desde cada una de las leyes del pensamiento sistémico y a partir de ejemplos tratar de pensarnos cómo cambiar nuestra perspectiva al abordar esos problemas de tipo complejo. La primera de las leyes del pensamiento sistémico tiene que ver con los problemas de hoy derivan de las soluciones de ayer. ¿Sí? En ocasiones nos encontramos desconcertados ante las causas de los problemas, cuando en general solo es necesario revisar las soluciones que le dimos en el pasado a otros problemas. ¿Qué quiere decir esto? Que los efectos de nuestras acciones no se ven reflejados inmediatamente después de realizarlos, ¿sí? ¿Por qué esta ley es importante? Porque, repetimos, el pensamiento sistémico no es un pensamiento lineal, ¿sí? Y en el pensamiento sistémico, la causa y el efecto se van a encontrar separados en el tiempo. ¿Qué sucede entonces? Las soluciones que simplemente desplazan los problemas de un lado a otro del sistema, a veces pueden pasar inadvertidas, porque muchas veces quienes resuelven el primer problema no son los mismos que heredan el nuevo problema, ¿sí? ¿Qué pasa entonces? Que si no fuimos nosotros quienes tomamos inicialmente la decisión que desencadenó en el efecto que estamos analizando, pues vamos a tener que afinar nuestro estudio para poder encontrar la verdadera razón de la situación actual. Esto es muy común en el ámbito de la administración de lo público, ¿sí? Porque nos enfrentamos ante unos periodos de gobierno cortos, de 4 años, y entonces quienes toman decisiones frente a los recursos que no se verán reflejados de manera inmediata, pasa que cuando el efecto surge, ya no está al mando quien tomó las decisiones y es otro quien debe enfrentar las consecuencias, ¿sí? En el campo organizacional también es evidente la aplicación de esta ley, ¿sí? Por eso es importante tener una visión global de la situación y considerar que las causas no necesariamente están al mismo tiempo que los efectos. De igual manera, el momento de tomar una decisión, tenemos que contemplar las posibles consecuencias en el futuro si no queremos enfrentar más adelante una situación complicada. ¿A qué nos enfrentamos entonces en la aplicación de esta ley? Nos enfrentamos, digamos, a 3 aristas. La primera es que evaluemos si el problema ha sido
reiterativo, ¿qué solución se le dio al primer problema? ¿Sí? Pensando en que no necesariamente quien dio la solución inicial es quien hoy enfrenta nuevamente el problema. Lo segundo es que al enfrentarnos a las consecuencias y al revisar cuál fue la primera solución al problema, pensemos si volver a dar la misma solución desplaza el problema o debemos generar una nueva solución. Y la tercera arista tiene que ver con el futuro. Y es que imaginemos o modelemos cuáles son las consecuencias de esa decisión que se va a tomar. De modo que a futuro no nos enfrentemos a una situación mucho más complicada. ¿Sí? ¿Qué ejemplo podríamos dar? Entonces pensemos en las múltiples dificultades que se han presentado alrededor del relleno de Doña Juana, pensando en los problemas complejos que ustedes formularon. Sí, con el derrumbe del relleno de Doña Juana, que sucedió hace unos 20, 25 años, no sé si ustedes lo recuerdan, se dio una solución al relleno que fue generar unos mayores asentamientos, unas disposiciones en el terreno de manera distinta. Pero ¿qué pasa si hoy vuelve a estar en riesgo de deslizamiento ese relleno? Lo primero es que debemos pensar si esa solución inicial que se dio solo generó un desplazamiento del problema, es decir, que a futuro nos enfrentamos al mismo problema. Y claramente quien en ese momento dio la solución no es el que hoy está al frente del problema. Pero la solución que hoy busquemos al problema del relleno, deberíamos pensar cuáles son las posibles consecuencias en el futuro si más adelante no queremos enfrentarnos a que se vuelva aún más complejo el relleno y, por ejemplo, vuelva a haber un deslizamiento que afecte a todos los ciudadanos que viven alrededor de las localidades circundantes al relleno. ¿Sí? Y esto tiene unos efectos sobre la administración de lo público en términos, por ejemplo, de las responsabilidades. Entonces, hablando del ejemplo del relleno, recuerden que el deslizamiento produjo una demanda en contra del distrito por daños y perjuicios y que eso implicó unas indemnizaciones a los ciudadanos que viven alrededor del relleno y se ponderó las afectaciones de conformidad con si la persona o la familia se encontraba más cerca o más lejos del relleno. ¿Sí? Entonces, visto el problema complejo, cómo nos pensamos en la solución, analizando ese problema ya había sucedido hace algunos años. Esta es la primera ley del pensamiento complejo, pensándonos en cómo solucionar uno de los problemas al que nos enfrentamos, que seguramente no es la primera vez que se presenta. ¿Sí? Creo que son las 8:59 y no quiero dejar, digamos, cortada el análisis de nuestra siguiente ley del pensamiento complejo. Entonces, vamos a terminar la sesión de hoy en esta primera ley explicada para continuar con las demás leyes del pensamiento complejo el día miércoles en nuestra siguiente sesión. Espero que hasta acá haya sido claro los bucles, la realimentación, porque vamos a aplicar esa realimentación al análisis que vamos a hacer de las leyes del pensamiento complejo. Como les decía, el reto es todo esto conceptual, aplicarlo a esos problemas que ustedes formularon, de modo que le encontremos la aplicación práctica a ese paradigma nuevo del enfoque sistémico con el que abordar los problemas a los que nos enfrentamos o las situaciones a las que nos enfrentamos diariamente. Entonces,
comentarios, preguntas hasta acá, ¿todo ha sido claro? Bueno, entonces muchas gracias por su atención del día de hoy. Nos volvemos a encontrar el día miércoles para continuar con las leyes del pensamiento. Eh, que tengan un muy buen fin de semana.